Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me ves, yo soy Mary y este es mi canal Mary's Home, donde hago vídeos de motivación de limpieza y decoración del hogar. Así que si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte para no perderte ningún vídeo. Y si ya me conoces, te doy las gracias por estar aquí de nuevo. Hoy os traigo una rutina de limpieza rápida de noche para motivaros a dejar vuestra casa limpia y organizada para empezar el día siguiente mucho mejor. Así que prepárate un cafecito, una infusión o lo que te apetezca y ponte cómodo, o levántate del sofá, coge tus productos de limpieza y ponte a limpiar conmigo. Watch the clock ticking off the wall, but tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down, feel alive. Lo que voy a hacer hoy es lo que suelo hacer cada noche para dejar mi casa en orden antes de ir a dormir. No me lleva mucho tiempo, pero me ayuda muchísimo a descansar mejor y a empezar el día siguiente con buena energía. No se trata de hacer limpiezas profundas, sino de limpiar lo que se ve, básicamente la cocina y el salón, que es lo que más sucio está después de todo el día, ordenar las cosas que no están en su lugar y poco más. Creo que las rutinas de noche son una forma de cuidar nuestro bienestar y son muy importantes para llevar la casa al día. Ya sabemos que las cosas de la casa nunca terminan y esto es como ese reset para empezar al día siguiente de nuevo. Así que en lugar de verlo como un momento aburrido o como una obligación, míralo desde otra perspectiva. Enciende tu vela favorita, prepárate algo de beber y escucha un podcast o ponte una serie y míralo como un momento para ti y para desconectar. Y te puedo asegurar que al día siguiente lo agradecerás. Normalmente empiezo por la cocina, que es lo que está más desastroso después de hacer la cena. Despejo las encimeras, meto las cosas en el lavavajillas y friego lo que haya quedado pendiente. Normalmente si no limpio mi casa por la noche es porque no me encuentro bien, así que ya sé que siempre digo lo mismo, pero que la vida me dé salud para limpiar todos los días mi casa por la noche, porque sin salud no tenemos nada y solo la valoramos cuando no la tenemos. Quito todo lo que hay en la encimera menos la cafetera, que por las noches no la suelo quitar porque, como os digo, es algo bastante rápido, y limpio el frontal de los azulejos y toda la encimera, todo con el mismo producto, con el multiusos de Fabulosa de limonada rosa, que lo compro en Action. Esta vez voy a limpiar la placa de inducción con el Cif de limón porque la tenía bastante sucia y este producto saca muy bien la suciedad incrustada. Quiero aprovechar para recomendaros un par de series que he visto recientemente porque sé que os gusta que os recomiende series. Una es Dulces Magnolias y otra es El Jardinero, las dos están en Netflix y una no tiene nada que ver con la otra. Una es romántica, relajante y la otra es tipo thriller, pero las dos me han gustado mucho, así que os las recomiendo. Y antes de que se me olvide el tema de los subtítulos, al final he decidido dejarlos porque me han escrito personas con problemas auditivos que los necesitan, así que bueno, a nosotros no nos cuesta nada quitarlos porque se quitan muy fácil pulsando un botoncito que pone CC arriba a la derecha en pantalla. Yo sé que a la mayoría no os molestan y que los quitáis sin problema, pero sigo recibiendo muchas quejas y muchas de muy malas formas, la verdad. Así que bueno, espero que lo entendáis y de verdad no cuesta nada quitarlos, es simplemente pulsar un botón y listo. Drive a faster car. Late
leave my troubles to rest, blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine, and I know this is my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. Por las noches, bueno, en realidad cada vez que limpio la cocina le doy un repasito a los muebles por la parte de fuera, porque al ser de alto brillo se ensucian muchísimo y se marcan mucho las huellas. Es la parte mala de este tipo de muebles, pero de la misma forma se limpian muy rápido. Lo que yo utilizo es una mezcla de agua y alcohol. 2 tazas de agua y 1 taza de alcohol, y uso el alcohol de limpieza perfumado de Mercadona, pero podéis usar perfectamente el alcohol normal de limpiar heridas. A la campana extractora por fuera, como es de cristal, también le doy con esta mezcla, y lo mejor de esto es que no hace falta secar. No sabéis la ilusión que me hace cuando a veces me decís que tenéis armarios de alto brillo y que no sabéis cómo limpiarlos, y que habéis probado esta mezcla y os ha encantado. Chasing highs, you need me. He brings me flowers on a Tuesday. He gives me good loving, something that I never thought existed. I know what I need, ain't gonna lie. I know what I want, speaking my mind. También limpio el cubo de la basura por fuera. Hoy no me tocaba cambiar la bolsa, pero por fuera se mancha y se salpica, así que no cuesta nada darle un repasito rápido. Otra cosa que hago por las noches es limpiar el bebedero de mis pequeñas, para que todos los días tengan agua limpia y beban agua en un cacharro limpio, al igual que a nosotros nos gusta beber en un vaso limpio y comer en un plato limpio. Como por las noches friego el suelo de la cocina, así está el suelo limpio, el bebedero limpio y todo. Solo limpio el bebedero porque es lo único que tienen en la cocina, no tienen un comedero con bolitas ni con comida, porque siempre les pongo la comida en el momento, comen a la hora que tienen que comer, y luego lavo el recipiente o bien a mano o normalmente lo meto en el lavavajillas. Y ahora voy a limpiar bien el fregadero, empezando por el tapón del desagüe, que esto es obligatorio hacerlo siempre. Utilizo Cif de limón, me encanta cómo huele este producto, es mi favorito y va bien para muchas cosas. Mi fregadero es de acero inoxidable, pero si tenéis fregaderos blancos de resina, el Cif también os va a ir genial. Aunque hace poco compré el nuevo Fairy en spray, no sé si lo habéis probado, pero me ha encantado, va genial, también tiene aroma a limón, aunque el Cif huele mejor. Pero es un producto que va bien tanto para limpiar superficies, la encimera, la placa de inducción, incluso el fregadero, que también lo deja muy bien, y está indicado sobre todo para cuando tienes suciedad muy incrustada en alguna bandeja de horno o en algún plato, cuando tienes restos de comida que están ahí resecos, que para quitar esa suciedad tienes que dejar los platos o la bandeja o lo que sea en remojo. Pues el Fairy en spray es para ahorrarte esa noche en remojo o ese ratito en remojo. Tú lo pulverizas, dejas actuar unos segundos y sale muy bien la suciedad. Ya os lo enseñaré en algún vídeo. De hecho ya me queda poquito, así que yo creo que en el próximo vídeo de productos terminados os lo enseñaré. Contadme en comentarios si lo habéis probado y si os gusta, pero a mí la verdad es que me ha gustado mucho y seguro que lo volveré a comprar. Cuando siento que las tuberías huelen mal, este truco nunca me falla. Pulverizo bicarbonato de sodio y a continuación le tiro un buen chorro de vinagre de limpieza. Dejo actuar unos segundos y después tiro agua caliente. Esto no lo hago todos los días, pero sí cuando noto que las tuberías huelen mal, y os puedo asegurar que es muy efectivo. Give me, I know what I need, ain't gonna lie.
Para terminar, aquí en la cocina paso la mopa antes de fregar porque no me gusta fregar directamente sin pasar el aspirador o pasar la mopa porque hay pelitos, hay pelusas y la fregona se queda hecha un desastre. Y como es tarde para pasar el aspirador por el tema de los ruidos y demás, a ver, si vivís en una casa y no molestáis a nadie, perfecto. Pero yo tengo vecinos y hay unas normas de comunidad, así que por la noche siempre paso la mopa. Esta es la de Mercadona, que viene con las gamuzas desechables y me va genial. Y ahora por último voy a fregar el suelo, que estoy utilizando el fregasuelos de Asevi Mascotas, que me encanta cómo huele. Siempre me lo habéis recomendado y estoy muy contenta de haberlo probado. Y como veis estoy usando la nueva fregona de Vileda, bueno, nueva para mí, porque esto tiene un montón de años, pero ahora se ha puesto como muy de moda y es esta que tiene el pedal, que no te dejas las manos escurriendo el palo. Bueno, la verdad es que después de haberla ya probado varios días os puedo decir que me encanta. Y deja el suelo genial. Había escuchado opiniones de todo de esta fregona, pero a mí me gusta. Y además se puede lavar en la lavadora, así que genial. Yo ya la he lavado una vez y queda como nueva. I fell in love with who I thought you were, someone who'd never wanna see me hurt, but I was fooled by all your vows and words. No. Y me espero a poner el lavavajillas a lo último por si queda algún vaso o alguna cosa que se tenga que poner en el último momento. Normalmente lo pongo por la noche, aunque no todas las noches, depende de si está lleno y si se tiene que poner, pero así me aseguro de que todo se está lavando y al día siguiente tengo todo limpio para volverlo a usar. Al ser dos en casa, pues no todas las noches lo tengo que poner, pero sí muchas noches. Y por último me voy al salón, que como os digo es una limpieza muy rápida, simplemente ordenar lo que esté desordenado, colocar bien los cojines del sofá, limpiar las mesas y dejarlo todo organizado. Aquí tenía tendidas las fundas de los cojines porque por la tarde las había lavado, así que las voy a colocar. Creo que lavar los textiles es primordial para que nuestro hogar huela bien. Por supuesto, después de ventilar, hay que ventilar todos los días la casa, pero si ventilas y no lavas los textiles, las fundas de los cojines, las mantas, de forma regular, tu casa no va a oler bien. We built a house when we were 21. Now I know why it never felt like home. Who can predict the future when they're young? Ooh, I wonder. You call and keep on asking, is it too late for us? The answer I keep giving, isn't it obvious? Our love is turned to nothing. But before I go, you should know, should know. You owe me years and years of happy times. You owe me tears and tears, 'cause I'm all out. Yeah, you were the worst kind of pain, but you were the pain that I needed to change. So I owe you try my best to fit in with your crew. Lo siguiente que hago es ordenar todos los cojines. Para mí esto marca una diferencia abismal y es muy importante hacerlo. No tardamos más de 2 minutos. De la misma forma que una habitación cambia por completo con la cama hecha, creo que en el salón pasa lo mismo y si tenemos el sofá bien ordenado ya tenemos mucho ganado. Got close with all your friends, but never you. You shut me out and gave me attitude. No longer. You call and keep on asking. Algo que me gusta hacer de vez en cuando y ahora con más razón porque tengo las fundas de los cojines limpias
es poner una toallita de estas perfumadas que son para la secadora dentro de la funda del cojín. Estas son de la marca Flor y las compro en Amazon, aunque creo que también las tenéis en algunos supermercados. Y he probado varias, pero estas son las que más me gustan porque son húmedas. La verdad es que me encanta hacer esto porque deja un olor y un frescor muy agradable. Lo siguiente que voy a hacer es limpiar la mesa de centro, que es de cristal, con este limpiacristales de Mercadona en aerosol, que ya sabéis que es mi favorito. No he probado todavía nada que me guste más cómo deja los cristales que esto. Y desde que le cambiaron el envase y le quitaron el tapón es mucho más cómodo de utilizar. También le doy a la mesa del comedor porque había estado comiendo algo por la tarde y no la había limpiado. Y utilizo el mismo multiusos que he usado hoy para prácticamente todo. Esta mesa es de mármol, pero tiene una especie de barniz protector, así que puedo utilizar cualquier tipo de producto. Últimamente me preguntáis bastante por esta mesa, la compramos en Care y mide 1,10 m de diámetro. Para 4 personas es perfecta, incluso para 5, y la verdad es que ha sido lo mejor que hemos podido hacer, cambiar la mesa rectangular por esta redonda. Y lo último que hago es pasar la mopa por toda esta zona. Yo paso el aspirador por el día y la mopa por la noche y os aseguro que todavía salen pelos. Es lo que tiene tener mascotas, pero como siempre os digo, yo lo limpio encantada porque las amo con toda mi alma y son lo mejor que tengo. Estoy segura de que los que tenéis mascotas me entendéis perfectamente. Y esto sería lo que suelo hacer antes de ir a dormir. Tener una rutina de limpieza nocturna, aunque sea corta, a mí me ayuda a cerrar el día con calma, me da sensación de control, de orden y de autocuidado. Y la verdad es que dormir sabiendo que la casa está recogida me da paz mental y al día siguiente todo fluye mejor. Cuéntame en comentarios si a ti también te pasa o si prefieres dejarlo todo para la mañana siguiente. Espero que este vídeo os haya gustado y os haya motivado para dejar vuestra casa limpia y organizada antes de ir a dormir. Si os ha gustado, no olvidéis dejarme vuestro like y sobre todo suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por acompañarme un día más por aquí. Os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.